están ustedes? Un gusto. Muy bien, acá en la zona este, esperando justamente hablar con usted de esto que tiene que ver con lo que dejó la pandemia, o podríamos decir con lo que está pasando al final de la pandemia, si es que es el final, ¿no? Que tiene que ver con las adicciones que se produjeron o se exacerbaron, y si es que se exacerbaron durante la pandemia, ¿no? Sí, hay distintos trabajos a nivel nacional y a nivel internacional que han demostrado que ha existido un aumento en el consumo de sustancias. A veces mezclamos o confundimos lo que es consumo de sustancias con adicciones. Sí. Cuando hablamos de adicciones, es una consecuencia del consumo de ciertas sustancias formados de distintos aspectos de tipo psicológicos, sociales, que llevan a que terminen en esta enfermedad tan compleja que son las adicciones, y que no solamente están relacionadas con las drogas, sino con distintos comportamientos como el juego y otras actividades. Pero sí, en lo que hace específicamente el consumo de sustancias, vemos que existió un aumento significativo, sobre todo en aquellas que tienen una acción depresora sobre el sistema nervioso central. Y acá hablamos de sustancias legales e ilegales. Dentro de las legales vemos que aumentó sustancialmente el consumo de ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos, y también en las ilegales, y dentro de las legales, dentro de las sustancias psicoactivas como las bebidas alcohólicas, donde vimos los datos que el mismo INB había dado el año pasado, en donde marcaban un aumento sustancial en cuanto a las ventas de estas bebidas alcohólicas. Por el otro lado, también dentro de este tipo de consumo, y que tiene un efecto ansiolítico, más allá de todas las consecuencias o efectos colaterales que tiene el consumir, por ejemplo, el cannabis, que también aumentó sustancialmente. Esto es producto del estado psicológico y social que padecimos todos y todavía padecemos en el impacto que tuvo esta pandemia. Exacto, al generar incertidumbre, ansiedad, angustias, que a veces al consumir estas sustancias servían para paliar parte de esta sintomatología. Exactamente. Bueno, con respecto a esto que decíamos recién, que incluíamos el juego, ¿no? Que tiene que ver con lo psicológico en el ser humano, pero hablando de lo toxicológico, que es el campo en el que usted se refiere, es importante conocer y decir que aumentó en las farmacias, por ejemplo, el uso del clonazepam. Exacto. Que vemos que si bien van con receta archivada y por indicación médica, a veces vemos que algún familiar o algún conocido con vida o se lo presta a alguien. De acá es muy importante saber que cuando vamos a tomar estos tranquilizantes, estos fármacos, tienen que ser siempre bajo un estricto control médico, ya que tienen efectos secundarios que pueden afectar o poner en riesgo de caídas, golpes o accidentes. Y por el otro lado, recordar que este tipo de medicamentos también generan dependencia. Entonces es muy importante saber que si vamos a tomar alguna de estas medicación ansiolítica o tranquilizantes, siempre tienen que ser bajo la supervisión y el seguimiento estrecho de un médico para que decida si la indicación es la oportuna y cuándo tienen que ser suspendidos. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Le habla Cintia. Buen día. Le hago una pregunta. Referido a los consumos de estos ansiolíticos y demás, ¿el rango de edad es cada vez más baja? Sí, lo que vemos con preocupación y en forma llamativa preocupación es que cada vez vemos que son medicados pacientes más jóvenes. Hoy tenemos niños que son medicados con neurolépticos y este tipo de medicación, producto de los cambios de comportamiento que vamos observando, y que tal vez esto también esté relacionado con la exposición, y un poco así lo planteamos también desde la Asociación Toxicológica Argentina, que es la exposición durante el embarazo a estas sustancias psicoactivas que tienen un efecto muy negativo en el bebé que está en desarrollo en el vientre materno. Por ejemplo, la exposición de alcohol, y que de esto se habla poco y nada, y en nuestro país, en donde sí en otras partes del mundo se le está dando mucha importancia a esto, es que la exposición
de consumo de alcohol en cualquier dosis, en cualquier cantidad durante el embarazo, tiene un efecto dañino muy marcado en el desarrollo neurológico del bebé, y que esto después se va a traducir a la edad de 5, 6, 7 años en trastornos en el área educativa, sobre todo en lo que son las áreas cognitivos e intelectuales, que es el procesamiento de ideas, la comprensión de los procesos matemáticos y lingüísticos, trastornos en el comportamiento de síndromes de hiperactividad o déficit de atención, que son los que tienen que ser después medicados y tratados. Y acá siempre sabemos que es mucho más beneficioso trabajar en la prevención que en el tratamiento. Entonces, sostenemos de la Asociación Toxicológica que hay que empezar a trabajar rápidamente desde los organismos de salud nacional en generar esta conciencia que durante el embarazo la exposición a alcohol y otras sustancias psicoactivas o conocidas como drogas tiene que ser cero, porque a veces no se comprende que la mamá, si consume estas sustancias, en forma directa e inmediata pasan al torrente sanguíneo del bebé, y esto va a afectar. Y también cuando están dando de mamar, ya que estas sustancias que consume la mamá son secretadas por la leche materna y también ingresan al bebé. Por eso el mensaje, ya insistimos, que durante el embarazo y la lactancia, el consumo de alcohol y otras drogas tiene que ser cero para proteger los resultados académicos y laborales de ese niño cuando sea un adulto. Exactamente, doctor. Doctor, cuando hablamos de otras sustancias se refiere también a, por ejemplo, la marihuana, la cocaína y todo ese tipo de drogas. Exactamente. Sí, marihuana, cocaína, que son las más prevalentes. Si vemos las que tienen mayor prevalencia, son las legales, por su fácil accesibilidad, el caso del alcohol y el tabaco, y dentro de las ilegales la que tiene una prevalencia muy marcada y en franco aumento es la marihuana, ya que se ha generado toda una campaña en donde la percepción de riesgo ha ido bajando, haciendo creer que es inocua o que es menos peligrosa y esto es totalmente falso. Los efectos negativos que tiene a nivel cerebral la marihuana son cuantiosos, y que esto es un poco lo que cada vez vemos más frecuente en el comportamiento de la sociedad, o los resultados que vamos viendo a nivel académico o laboral, ya que los principios químicos que tiene esta planta, cuando son fumadas o es ingerida a través de alguna torta o algún elemento que a veces se combina con sustancias ricas en grasas como el brownie, actúan en áreas cerebrales que tienen que ver con esto: la memoria, la asociación de ideas, la planificación, la coordinación. Es decir, que el consumo de marihuana, cannabis, tiene un impacto muy negativo en lo que hace a esta condición que tenemos como humanos, que es pensar, desarrollar, procesar, avanzar, planificar, y que esto es altamente negativo. Entonces hay que generar conciencia rápidamente, no que pase lo que pasó con el tabaco, que dentro de algunos años más adelante nos empecemos a dar cuenta, cuando ya el daño es evidente, irreversible, Así es. cuáles son los efectos negativos. Exacto, doctor. Escuchándolo atentamente con esto de lo que entre comillas se denominan drogas sociales, ¿no? De entretenimiento, como es la marihuana, como es el alcohol también, que es importante reconocerlo. Esa ingesta eventual, cuando ya pasa a ser frecuente, ya cuando pasa a tener una frecuencia importante, ya pasa a ser una adicción. Y esto uno no se da cuenta que sucede. Sí, porque generalmente para que terminemos en una adicción, que es pasar de este uso y abuso de sustancias a una dependencia, sí, se tienen que dar distintas circunstancias. Generalmente aquel que consume una sustancia, se habla que solo un 10% puede terminar en una adicción, porque se tienen que dar no solamente la exposición a estas sustancias psicoactivas que actúan en áreas cerebrales, como es el área de recompensa, que genera esta necesidad imperiosa de seguirla consumiendo, que es la dependencia, sino que tienen que haber ciertos aspectos psicológicos y sociales que predisponen a que este consumo
lo hagas sentir mejor, porque actúa paliando parte del conflicto que tiene la persona en ese momento. Entonces acá se hace esta combinación del componente propio de cada persona, individual, genético, el aspecto psicológico que está atravesando en ese momento y los aspectos sociales que favorecen a que el consumir esta sustancia, más allá del daño que genera o el impacto negativo que puede tener en su familia o su entorno, lo sigue consumiendo. Por eso es tan difícil abordar las adicciones, ya que no es meramente un aspecto médico puro, en donde uno lo puede intervenir desde lo farmacológico, sino tiene también un aspecto psicológico fundamental que tiene que ser acompañado, y sobre todo en los componentes sociales, en donde si los aspectos sociales, en lo económico, la trama en donde se desarrolla, no son adecuados, y se hace muy difícil que deje de consumir esa sustancia, porque es la que lo hace tolerable ese entorno o esa situación que está viviendo. Por eso hoy Argentina se encuentra en un momento muy crítico, en donde este consumo, que puede ser recreativo de alguna sustancia, tenga un impacto mayor en esta población que está mucho más vulnerable por lo que hablamos, y que aumenten considerablemente aquellos que terminan con esta adicción que es tan compleja y difícil a veces de recuperar, y que tanto pega en el entorno familiar y en el entorno directo de aquellos que terminan en este problema, ¿no? Sí, doctor, en cuanto a eso, lo vivimos hace muy pocos días atrás, cuando se empezó a comercializar la droga adulterada, lo que trajo todo eso. Exacto, ahí vemos que más allá del impacto negativo que puede tener en la salud, se sigue consumiendo. Vemos que aquellos que habían consumido esta droga adulterada, esta cocaína que había estado contaminada con un opiáceo, tenían un cuadro grave que llevaba a la internación. Una vez recuperado, dado de alta, volvían otra vez a consumir, porque tiene que ver esto que hablábamos, estos cambios a nivel cerebral en esa área que genera esta necesidad imperiosa, sumado a la realidad y el entorno social donde vemos, y puso muy en manifiesto la cantidad de personas que consumen cocaína en esa área de Buenos Aires. O sea, el tema es muy grave, muy serio, y que no solamente tiene que ver con los aspectos psicológicos y toxicológicos de la sustancia, sino es lo que hoy estamos viendo día a día en el comportamiento de la sociedad, en donde por cualquier situación disparan, y que esto lo vemos, que son jóvenes por debajo de los 20 y pico de años, 16, 17, 18 años, que ahí tiene que ver con esto, y cuando uno entiende la química de estas sustancias y en qué áreas cerebrales actúan, uno comprende por qué está ese comportamiento. Entonces, banalizar esto, que las drogas y las adicciones tienen una trascendencia mucho más profunda, y que ahí es donde lo vemos con mucha preocupación, en donde esto no se está abordando en forma integral, sostenida, y sobre todo en la prevención, con campañas que tienen que empezar ya de los colegios primarios, para generar un real percepción de riesgo, en lo que hace que estas sustancias que se entra jugando o por imitación en estas edades tan tempranas, 12, 13, 14 años, después termina en complejos problemas de salud y mucho más complejos problemas de seguridad social. Doctor, ¿se puede salir de las adicciones, de este tipo de adicciones? Y si abordamos todos estos aspectos, sí. Creer que esto lo vamos a solucionar con una internación es estar equivocado. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esto tiene un aspecto psicológico y social. Entonces, por más, y esto lo hablamos con muchos colegas que internan a los pacientes con este problema de salud, son estabilizados, recuperados, en 30 días, un poco más de internación, se son dados de alta con un seguimiento, y
que lamentablemente a los 3-4 meses vuelven otra vez a la situación. ¿Por qué? Porque si no resolvimos su problema social, en conjunto con los otros dos aspectos, médicos, físicos y psicológicos, y va a volver otra vez a este consumo, porque es lo que le permite paliar o hacer tolerable esa realidad que es tan difícil, sobre todo en estos tiempos en nuestro país, ¿no? Bueno, doctor, como siempre, Ciudad FM lo tiene muy presente porque recordemos que allá, como dijo Fernando, en los albores de la pandemia, de cuando venía el virus a la Argentina, que todavía no llegaba, fuimos a hacer una nota al Laboratorio de Salud Pública y usted nos atendió muy gentilmente. Hablamos de lo que iba a suceder, hicimos un poco de futurología y luego pasó todo esto. Así que siempre agradecidos que nos atienda gentilmente para informar y para colaborar con que la gente de la zona este y la gente de todo Mendoza, todo el mundo que nos ve también por la web, nosotros somos un canal de streaming también, le agradecemos mucho. Al contrario, el agradecido soy yo para tener un momento a veces en este mundo vertiginoso, de poder tomarnos un momento y comprender cuáles son los problemas que vamos teniendo día a día y cómo impactan y atraviesan, si vemos, en la realidad que terminan siendo noticias, en los problemas a nivel educativo, que creemos que el problema son las matemáticas o los docentes, o en los problemas del manejo de estos delitos tan complejos que desbordan o superan la realidad legal que existe o la contención de estos casos, donde vemos que muchos están atravesados por la exposición a estas sustancias a tan temprana edad. Y el ejemplo es gráfico en lo que estamos viendo en el comportamiento, estos jóvenes, adolescentes que terminan en situación de delito, con lo que era hace muy poco tiempo atrás, o los que tienen mayor edad, en donde a veces este proceso del delito está relacionado con otros aspectos sociales, económicos, pero los otros están marcados o atravesados por un daño a nivel cerebral por la exposición a drogas desde muy temprana edad. Y esto es lo que tenemos que entender y es lo que hay que empezar a abordar en forma integral y sostenida para bajar el consumo de estas sustancias que ha aumentado en forma extraordinaria. Un poco por la escasa prevención que se está aplicando desde hace muchos años. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Quién recuerda cuál fue la última campaña que se hizo seriamente para prevenir el consumo de drogas? Y nos tenemos que remitir, pero muchas décadas atrás. Y lo otro, esta circunstancia que nos ha tocado atravesar de pandemia, que, como habíamos dicho, tuvo un impacto muy significativo en la salud mental por todo lo que hemos vivido, y que tampoco le hemos dado el tiempo suficiente para poder recuperar. Esto lo estamos viendo en el personal de salud, que debemos seguir trabajando y atendiendo las urgencias todos los días, y que no hemos tenido el tiempo suficiente de permitir a todo el personal de salud recuperarse de esta situación que fue tan crítica y poder procesar este duelo de la atención de muchos pacientes, de fallecimientos y demás, que también tiene que ser entendido y abordado para que podamos tener en las mejores condiciones posibles a aquellos que nos cuidan y nos atienden. Doctor, una última pregunta antes de cerrar. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que la pandemia se está por terminar? Y la otra, son dos preguntas en realidad. ¿El virus ya pierde fuerza, se va a convertir en una gripe o puede mutarse y volverse más peligroso? En una gripe no, la gripe es causada por otro virus, otras características. Bien, con su riesgo propio, pero sí, sin duda, todo indica, y vimos que el indicador acá en el país, de que no, en este último momento no hubieron casos denunciados de muerte producto de esta infección por el SARS-CoV-2. Sí, seguramente, y así lo va planteando la OMS, salgamos de esta situación de pandemia,
pero sí va a ser un virus endémico que va a estar presente como otras infecciones respiratorias las tenemos todos los años, que ocasionan en los niños la bronquiolitis o los estados de gripe u otros procesos, que tendrá un impacto a mayor o menor medida de acuerdo a las características de cada persona. Sí, lo bueno que tenemos es la vacunación, saber que los refuerzos han demostrado que disminuyen notablemente el riesgo de tener complicaciones, internaciones o muerte. Entonces, no demorarse. Aquellos que aún no se vacunan, la evidencia es más que evidente que es segura y eficaz la vacunación. Y lo otro, que aquellos que ya les toca el refuerzo, su tercer refuerzo o el cuarto, que empieza ahora esta semana, una vez pasado 4 meses de la última dosis, no lo duden, se vacunen, porque esto es lo que va a permitir que tengamos un menor riesgo en el caso de infectarnos con este virus. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y ha sido un placer hablar con usted de parte del equipo acá que formamos El Mundo No Es Suficiente en Ciudad FM esta mañana informativa. Ha sido un gusto, que tengan un muy buen día y un buen comienzo de semana. Muchas gracias. Bueno, ha sido una linda